Un oleoducto marino es un túnel de acero de hasta 1 metro de diámetro, tendido en el fondo del océano, a 200, 300, a veces 500 metros de profundidad. Por dentro fluyó petróleo, gas, líquidos químicos. Su longitud puede ir de 10 a 40 kilómetros. Algunos llevaban 20 años en el mar, otros 30. Cuando envejecen hay que retirarlos. Pero sacar algo así del fondo no es como pescar. Requiere meses de preparación. Buzos descienden al fondo, fotografían el tubo, lo miden, revisan su estado. Luego los ingenieros deciden en qué longitudes cortarlo. Los tramos van de 50, 70 hasta 100 metros. Cada pedazo pesa entre 20 y 40 toneladas. Para que te hagas una idea, es el peso de 10 coches en un solo trozo de tubo. Cuando sacan un tramo del mar, parece sacado de una película de terror. Por dentro, agua de mar, sedimento espeso, restos de petróleo y productos químicos que se descompusieron durante años. Esa mezcla es tóxica, inflamable, explosiva. Y con eso hay que trabajar casi con las manos desnudas. Bueno, casi. La limpieza empieza en un tanque enorme, una especie de bañera especial, donde meten el tubo. El agua se calienta a 60, 70 grados. El agua caliente disuelve la suciedad, el sedimento viejo, todo lo que se fue pegando durante 20 años. El tubo se queda ahí varios días. Los operarios lo van girando, cambian el agua. Es como remojar una sartén con restos quemados, solo que la sartén pesa 30 toneladas y está llena de veneno. Y ahora viene la parte que pone la piel de gallina, la limpieza mecánica. Pero antes de que alguien se meta dentro del tubo, ventilación. Ventiladores potentes bombean aire durante varios días para expulsar los gases tóxicos. Después, sensores miden el nivel de oxígeno y la concentración de gases. Todo tiene que ser seguro. Cuando dan luz verde, meten cepillos mecánicos dentro del tubo. Es un cabezal giratorio con cerdas de alambre que gira a 10.000 revoluciones por minuto. Imagina un cepillo de dientes gigante que raspa la corrosión, el lodo y la suciedad seca de las paredes internas. Las virutas, las limaduras de metal, toda esa porquería sale expulsada hacia un contenedor. Suena como una amoladora dentro de un espacio cerrado. Después viene la limpieza hidroabrasiva. Agua a una presión de 800, 1000 megapascales golpea la superficie interior del tubo. Para que entiendas, esa presión puede romper hormigón armado. Los operarios con trajes de protección se colocan junto a la bomba, que puede causarte una lesión sin tocarla, solo con el rebote del chorro. El agua destruye la suciedad insoluble, los restos de recubrimiento epoxi, todo lo que se pegó a las paredes. Pero espera, esto no ha terminado. Si el oleoducto tenía un recubrimiento interno de resina epoxi para proteger contra la corrosión, también hay que quitarlo. Y ahí entra el chorro de arena. El tubo se coloca en una cámara especial, donde arena fina o microesferas de vidrio vuelan a 150 metros por segundo, más rápido que el sonido. Arrancan el recubrimiento capa por capa. Los trabajadores en esta nave usan trajes que parecen de verdad trajes espaciales. El ruido es como el de un motor a reacción. Solo se comunican por radio. La limpieza abrasiva puede durar horas y en tubos grandes días enteros. Cuando la limpieza termina, el tubo pasa por un escáner de rayos X. Revisan la profundidad de la corrosión en las paredes. Si la corrosión es demasiado profunda, el tubo va a desecho. Si pasa la norma, está listo para el siguiente paso. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente serias. El corte. Los oleoductos marinos tienen paredes de entre 9 y 15 milímetros de grosor.
Es acero que pasó 20 años en agua salada. Se volvió frágil, pero sigue siendo resistente. Cortarlo es un riesgo. Si la sierra se atasca, la presión puede reventar el tubo. Una chispa cerca de restos de gas y hay explosión. El primer método es el corte manual con oxígeno. El operario sostiene un soplete con mezcla de oxígeno y acetileno. La temperatura de la llama, 3000 grados Celsius. Imagina, estás ahí parado, sosteniendo algo más caliente que la lava, cortando acero que puede agrietarse en cualquier segundo. Un error, quemadura, herida o algo peor. Si tienes un trabajo donde te sientas en un escritorio, escribe en los comentarios "gracias" y suscríbete. El segundo método es el corte por plasma. La antorcha de plasma genera un arco eléctrico a 20.000 grados Celsius. ¡20.000! Para comparar, la superficie del Sol tiene 6.000. La antorcha corta el acero, como un cuchillo caliente, a través de mantequilla. Los operarios se mantienen a distancia y lo dirigen con un manipulador hidráulico. Las chispas vuelan en todas direcciones, como fuegos artificiales. Bonito. Mortalmente peligroso. El momento más terrorífico es cuando la antorcha se acerca a las soldaduras. En esos puntos, el acero es más frágil, quedan tensiones de la soldadura original. La gente mantiene varios metros de distancia, porque si algo sale mal, los fragmentos de metal salen disparados a velocidad de bala. El tiempo de corte depende del diámetro. Un tubo de medio metro de diámetro, 2 o 3 horas. 2 metros de diámetro, ya son varios días, porque solo un puñado de especialistas en el mundo trabaja con esas dimensiones. Después del corte, sacan el trozo con una grúa. El peso puede llegar a 50 toneladas. El borde cortado está afilado como una navaja, quemado, todavía caliente a unos 100 grados. Manipuladores especiales lo levantan con cuidado para que no golpee otro equipo. Luego los trozos van al almacén. Algunos se funden en hornos para hacer acero nuevo. Otros, si su estado lo permite, se reconvierten en tubos nuevos para otros proyectos. ¿Por qué menos de 20 fábricas en el planeta hacen esto? El equipo cuesta millones. Sistemas hidroabrasivos, antorchas de plasma, equipos de seguridad. Ninguna fábrica común puede permitírselo. Los trabajadores son especialistas formados durante años y en el mundo hay muy pocos. Limpiar y cortar un solo tramo de tubo de 1 metro de diámetro y 50 metros de largo cuesta entre 10 y 50.000 euros. Y lo más importante, el peligro. Un accidente y cierran la fábrica. Para siempre. Y aún así, estas personas bajan cada día al taller, se ponen sus trajes espaciales, toman la antorcha de plasma y cortan lo que alguna vez estuvo en el fondo del océano. Porque alguien tiene que hacerlo. Suscríbete si quieres ver cómo trabajan las profesiones más peligrosas del planeta. En medio del mar se alza un monstruo de acero de 30.000 toneladas, más pesado que 4 torres Eiffel. Durante 30 años absorbió petróleo del fondo oceánico. Y ahora hay que retirarlo. Completamente. Hasta el último perno. Sin dejar rastro. Imagina, decenas de pozos que se hunden kilómetros bajo el lecho marino. Una estructura alta como un rascacielos sobre el agua. Y todo esto hay que sellarlo, cortarlo de los cimientos y llevarlo a tierra. La grúa más grande del planeta levanta la plataforma como si fuera un juguete. Mandíbulas hidráulicas muerden vigas de acero de medio metro de grosor, como si fueran ramas secas. Y a algunos de estos gigantes los hunden intencionalmente en el océano, donde se convierten en hogar para millones de peces. Es el desmantelamiento más complejo en la historia de la ingeniería.
En medio del mar se levanta una enorme estructura de acero. Hace 30 años la instalaron aquí para extraer petróleo del fondo marino. Pero el tiempo es implacable. El metal se cansó de luchar constantemente contra el agua salada y las tormentas, y el yacimiento se agotó. Según las leyes internacionales, no se puede simplemente abandonar a que se oxide. Hay que retirarla, sin dejar ni rastro. Y este proceso, llamado desmantelamiento, es una hazaña de ingeniería tan compleja como la construcción misma. Todo comienza con la etapa más importante y peligrosa, que ocurre en las profundidades bajo el agua: el taponamiento de los pozos. Es como hacerle un tratamiento dental al planeta. La plataforma puede tener decenas de pozos que bajan kilómetros hacia el fondo marino. No se pueden simplemente cerrar con una tapa. Cada pozo debe sellarse de forma permanente y segura. Para esto, se baja equipo especializado y se inyectan varios tapones. Primero va un tapón mecánico y luego, capa tras capa, se vierten cientos de metros de cemento especial. Esto se hace en varios puntos a lo largo de todo el pozo, creando una barrera multicapa e impenetrable. Es un trabajo absolutamente crítico. La más mínima fuga podría provocar una catástrofe ecológica. Cuando todos los pozos están sellados de forma segura, llega a la plataforma un equipo de limpiadores. Durante 30 años se acumularon aquí toneladas de equipos, tuberías y, por supuesto, restos de petróleo y otros químicos. Todo esto debe limpiarse cuidadosamente y retirarse. Luego llega el momento de la desintoxicación de la parte submarina. Durante décadas bajo el agua, la parte inferior de la plataforma, llamada estructura de soporte o jacket, se cubrió de todo un ecosistema: toneladas de mejillones, algas y corales. Todo esto se elimina con potentes chorros de agua a alta presión. Y entonces, cuando la plataforma está limpia y segura, llega el momento de la gran mudanza. ¿Cómo sacar del mar una estructura que pesa entre 20 y 30.000 toneladas? Aquí hay dos escenarios principales. El primero, el más espectacular, es el desmontaje en un solo levantamiento. Al lugar llega uno de los barcos más grandes del mundo, una grúa flotante de carga pesada. Es una verdadera montaña flotante con brazos tan altos como un rascacielos, capaz de levantar más de 40.000 toneladas. Imagínate, esta máquina puede levantar 20.000 autos al mismo tiempo. Al principio, buzos especializados o robots submarinos cortan con sopletes de plasma las patas de acero de la plataforma desde los cimientos en el fondo del mar. Luego, la grúa desliza enormes vigas de acero bajo la parte superior de la plataforma, el llamado topside, y lentamente, centímetro a centímetro, comienza el ascenso. Es un momento de tensión increíble. Miles de toneladas de acero se desprenden de su base y quedan suspendidas en el aire. Después, esta casa gigante se coloca cuidadosamente sobre una barcaza enorme. Luego la grúa regresa y levanta del agua el bloque de soporte de la misma manera. El segundo escenario es desmantelar todo en pedazos directamente en el mar. Si la plataforma es demasiado grande o vieja, la cortan en bloques más pequeños, fáciles de transportar. Es como el proceso de construcción, pero al revés. Los trabajadores, como hormigas, cortan la estructura en partes, y grúas más pequeñas las van quitando poco a poco y apilándolas en la barcaza. Cuando todas las partes de nuestro dinosaurio de acero están cargadas en la barcaza, comienza su último y triste viaje. Lentamente, a velocidad de unos pocos nudos, los remolcadores arrastran este cementerio flotante hacia la costa. Esta procesión a veces navega durante semanas, recorriendo miles de kilómetros hasta un puerto especializado: el cementerio de plataformas petroleras. Estos astilleros existen en el Reino Unido, Noruega y Estados Unidos. Son enormes complejos industriales, donde los gigantes de acero encuentran su final.
Aquí, en tierra firme, comienza el acto final, el desmantelamiento átomo por átomo. Grúas portuarias gigantes levantan bloques de varias toneladas desde la barcaza y los depositan en una plataforma especialmente preparada. Y ahí es cuando entran en acción los verdaderos carniceros de acero. No hablamos de operarios con soplete, hablamos de tijeras hidráulicas gigantes montadas sobre excavadoras. Imagina las mandíbulas de un tiranosaurio, capaz de cortar vigas de acero de medio metro de grosor como si fueran ramas secas. Con un chirrido ensordecedor y un crujido brutal, destrozan la estructura en pedazos. Todo lo que resiste a las tijeras se corta manualmente con potentes cortadores de plasma. Es un espectáculo caótico, ruidoso y peligroso. Pero esto no es simple destrucción, es clasificación. Cada trozo de metal va a su propia pila. El acero al carbono común, a una. El acero inoxidable de las tuberías, a otra. El cobre de kilómetros de cables eléctricos, a una tercera. Aleaciones especiales, plástico, caucho. Todo se clasifica minuciosamente. Y aquí está el verdadero sentido de todo este proceso. Más del 95% del peso total de la plataforma petrolera se envía a reciclaje. Esas decenas de miles de toneladas de acero de alta calidad se fundirán en hornos y se transformarán en automóviles nuevos, vigas de construcción o incluso en nuevas plataformas petroleras. Es el ejemplo perfecto de un ciclo industrial cerrado. Pero a veces la historia termina de otra forma. Existe un programa llamado Rigs to Reefs, o sea, plataformas convertidas en arrecifes. Si la parte sumergida de la plataforma, la jacket, está completamente limpia y es segura, no la suben a la superficie, sino que la dejan ahí mismo, o la trasladan a una zona especial y la hunden. ¿Por qué? Porque después de 30 años en el mar, su estructura de acero se convirtió en un verdadero arrecife vertical, densamente poblado por corales, peces y otras criaturas marinas. Para muchas especies, estas construcciones se volvieron auténticos oasis en medio del desierto del fondo marino. Y destruir ese ecosistema causaría más daño que beneficio. Y así, el gigante de acero que toda su vida sirvió a la industria, al jubilarse, se convierte en un guardián silencioso de la naturaleza, un nuevo hogar para miles de seres marinos. Es un final hermoso y simbólico para un titán que regresó al seno del océano. Y para que mi canal también siga navegando las olas de YouTube, suscríbete. Cada año, en nuestro mundo se desmantelan entre 100 y 150 plataformas petroleras marinas. El peso total del acero que se recicla de una sola plataforma grande puede llegar a las 20 o 30.000 toneladas. Es el peso de 3 o 4 torres Eiffel. El costo de desmantelar una sola plataforma de aguas profundas es una cifra astronómica que puede superar los 100 millones de dólares. Y bajo el programa Plataformas a Arrecifes, solo en aguas mexicanas, más de 500 estructuras antiguas se transformaron en arrecifes artificiales, convirtiéndose en hogar de millones de peces y un lugar favorito para buceadores. Es la prueba de que incluso después de su muerte, estos gigantes pueden seguir siendo útiles. Este dinosaurio de hierro, con la altura de un edificio de 25 pisos, pesa 800 toneladas. Y ahora mismo, lo están cortando en pedazos directamente en el puerto. Un corte mal hecho y aplasta la mitad de los muelles junto con la gente. Las tijeras hidráulicas presionan con la fuerza de miles de toneladas. Las vigas de acero crujen como espagueti seco en las manos de un estudiante hambriento. Los sopletes de oxígeno queman a 3000 grados. Las chispas vuelan hasta 12 metros alrededor. ¿Y cuánto vale realmente toda esta chatarra? La cifra en euros te va a dejar con la boca abierta. Te la muestro al final. Si te saltas aunque sea un minuto, no vas a entender por qué la gente pelea hasta el final por una grúa así.
Ponte cómodo, porque esto se va a poner muy caliente. La demolición de grandes estructuras metálicas no empieza con el corte, sino con papeles y cálculos muy precisos. Una grúa portuaria es una máquina de hierro de 80 metros de altura, que pesa cerca de 800 toneladas. Si simplemente empiezas a cortarle una pierna, no va a caer donde tú quieres, sino que va a aplastar media mitad del puerto en su caída. Por eso, lo primero que hacen los ingenieros es estudiar los planos, que pueden tener 40 o 50 años. Buscan el centro de gravedad. Ese es el número más importante en nuestro reportaje de hoy. Después drenan todos los fluidos técnicos de la grúa, lubricantes, hidráulicos, restos de combustible. Son cientos de litros de químicos que no deben llegar al océano ni a la tierra. Después de esto comienza el desmontaje de la grúa portuaria, y el primer paso aquí es retirar los contrapesos. Son bloques enormes de concreto o acero. Cada uno puede pesar 20 o 30 toneladas. Los retiran con grúas más pequeñas, para que la estructura principal deje de estar tan tensionada. Ahora que la grúa está un poco más liviana, entran en escena las cizallas hidráulicas. Es una herramienta realmente impresionante, montada sobre una excavadora de 60 o 70 toneladas. Estas mandíbulas presionan con una fuerza de 800 o incluso 1000 toneladas. Si pones ahí una viga de acero de 15 centímetros de grosor, se rompe como espagueti seco en manos de un estudiante hambriento. El sonido es como si explotara una pequeña granada al lado, y por el suelo se propagan vibraciones que sientes en los talones a través de las suelas de los zapatos. El operador de la excavadora maneja los joysticks con mucha destreza. Va cortando pedazos de metal y los apila en montones. Es un proceso muy dinámico, porque en una hora esta máquina puede convertir en chatarra 10 o 12 toneladas de estructuras, pero la hidráulica no puede con todo. Cuando llega el momento de la estructura principal, donde el grosor del acero alcanza los 30 o 40 centímetros, las cizallas se rinden. Y es ahí cuando sacamos la artillería pesada, sopletes de oxígeno y lanzas térmicas. Es corte de metal grueso con oxígeno. La temperatura de la llama alcanza unos 3000 grados Celsius. Cuando el chorro de oxígeno puro golpea el acero al rojo vivo, no solo se derrite, sino que se quema. Las chispas vuelan a 10 o 12 metros alrededor, y el olor a pintura y metal incandescente es tan fuerte que no lo confundes con nada. Los trabajadores en trajes protectores plateados parecen extraterrestres de otro planeta, pero hacen un trabajo muy terrenal. Cortan los soportes principales. Es un trabajo de precisión increíble. Hay que cortar la viga, dejando un pequeño seguro, que luego se golpea o se jala con un cable para que la estructura caiga de forma controlada. Desmontar un puente pieza por pieza es un nivel aún más complejo. Aquí se suma el agua. Si el puente está sobre un río, no puedes simplemente tirar los trozos de metal al agua, porque después sacarlos va a salir más caro que lo que valen. Por eso se usan pontones y barcazas gigantes. Primero, la maquinaria sube al puente y retira todo lo que no es metal: asfalto, sellos de goma, farolas y cables. Después, el puente se corta en secciones de 15 o 20 metros. Cada una de esas secciones se cuelga de grúas potentes que están en la orilla o en otros pontones. Cuando se corta el último trozo de metal, la sección se baja lentamente sobre la barcaza. Mucha gente pregunta, ¿y cuánto se puede ganar con esto? Hagamos los números. El precio de la chatarra de metales ferrosos fluctúa constantemente en el mercado, pero en promedio, por una tonelada de acero limpio, puedes conseguir alrededor de 250 o 300 euros. Si nuestra grúa pesa 800 toneladas, podrías sacar más de 200.000 euros solo por el metal. Pero no te olvides de los gastos. Alquilar una excavadora enorme cuesta 1000 euros al día, el oxígeno y el gas, varios miles más, y el salario del equipo de especialistas, junto con la logística, se comen la mayor parte de las ganancias. Sin embargo, si sabes cómo desmantelar correctamente puentes viejos para chatarra, sigue siendo un negocio muy rentable. Lo principal es clasificar bien el metal.
El clasificado es toda una odisea. En el terreno siempre hay diferentes montones. En uno está la chatarra pesada, vigas gruesas y perfiles en U, los más caros. En otro, la chatarra ligera, láminas de revestimiento, tubos y todo tipo de piezas pequeñas. Los metales no ferrosos se apilan por separado. En los puertos hay muchísimo cobre en las grúas, cables y bobinados de motores eléctricos. El cobre vale 6 o 7 veces más que el acero, así que por él se libra una verdadera batalla. También suele aparecer latón en los rodamientos y aluminio en elementos decorativos. Los trabajadores recorren los montones de hierro con imanes y analizadores de metal, revisando cada pieza. Si por error tiras un pedazo de hierro fundido en el montón de acero, en la planta no te van a dar palmaditas en la cabeza, porque eso arruina la calidad de la nueva fundición. Es fascinante observar cómo funciona esta enorme trituradora de metal en la etapa final. Cuando todas las piezas están cortadas en fragmentos de aproximadamente 1,5 metros de largo, las cargan en camiones o vagones de tren. Un camión común puede transportar 24 toneladas de hierro. Es decir, para llevarse nuestra grúa portuaria se necesitarían más de 30 viajes. Es una operación logística enorme que dura semanas. Luego ese hierro va a la planta metalúrgica. Allí lo lanzan al horno, donde la temperatura alcanza los 1600 grados. Después de unas horas, el antiguo puente se convierte en un líquido ardiente, con el cual luego harán varillas para nuevos edificios o piezas para máquinas modernas. Por cierto, hablando de seguridad, aquí es la religión número 1. En la planta no verás a nadie sin casco, gafas y calzado especial con puntera de acero. Si te cae en el pie incluso un pequeño pedazo de hierro de 10 kilos, sin ese calzado te quedas sin dedos. Todas las zonas de corte están valladas, porque las chispas del soplete de oxígeno pueden quemar la ropa fácilmente o provocar un incendio. Hay personal que vigila constantemente que nadie esté parado bajo una viga que están a punto de cortar. Suena un poco aburrido en el papel, pero en la vida real salva vidas todos los días. Gracias por acompañarme en este recorrido. Dale like si quieres ver más visitas a grandes instalaciones industriales. Suscríbete al canal para no perderte nuestro próximo video. Vamos a ir al lugar donde funden este mismo acero y veremos el proceso desde adentro. Va a estar caliente. ¿Saben? Normalmente voy a ver cosas que se pueden tocar sin el riesgo de que se te pegue la mejilla, pero hoy me pasé un poco con mis ambiciones. Estamos en un astillero donde construyen el casco de un rompehielos nuclear. Y sí, este es exactamente el tipo de barco que no rodea el hielo, sino que lo atraviesa como un cuchillo corta mantequilla. Frente a mí hay un esqueleto de acero gigante que pronto trabajará en condiciones donde la temperatura cae por debajo de 50 grados bajo cero y la presión del hielo puede apretar el casco con una fuerza que ni siquiera puedes imaginar. Lo primero que me impactó aquí no fue el tamaño, aunque la longitud del futuro barco supera los 150 metros y el grosor de algunas planchas del casco alcanza varios centímetros. Lo que realmente impresiona es el enfoque hacia el acero. No es metal común de un laminador. Aquí utilizan grados especiales de acero que mantienen su plasticidad incluso en heladas extremas. Si el acero ordinario se vuelve frágil con el frío, este, por el contrario, debe resistir los golpes de los campos de hielo sin quebrarse. Los ingenieros me lo explican simple. El casco tiene que ceder un poco. De lo contrario, simplemente no sobrevivirá al Ártico. Las enormes planchas de acero llegan aquí ya tras un procesamiento inicial. Cada una pesa decenas de toneladas y cuando la grúa las levanta, da la impresión de que es un pedazo de edificio que alguien decidió mover por accidente. Pero la forma del rompehielos no surge de inmediato. Primero, estas planchas pasan por rodillos gigantes que lentamente las doblan en el ángulo necesario. Frente a mí hay rodillos gigantes de acero.
cada uno del grosor de un buen tronco de árbol, colocados uno sobre el otro. Entre ellos van introduciendo lentamente una lámina plana de acero, pesada, rígida, a primera vista completamente inflexible. El operador da la orden y el mecanismo comienza a moverse. Los rodillos giran a baja velocidad, pero con una fuerza colosal. La lámina se va introduciendo poco a poco y en algún momento ves cómo empieza a cambiar de forma. Al principio es una curvatura apenas perceptible, luego el radio se hace mayor y el metal ya no es plano, se va redondeando suavemente. El sonido aquí es particular. Una presión sorda, chirridos y un leve crujido, como si el metal cediera a regañadientes. El proceso no es rápido. La lámina puede pasarse varias veces, ajustando la posición de los rodillos, hasta conseguir el ángulo o la curvatura exacta. Y en algún momento, ya no tienes frente a ti simplemente un trozo de acero, sino una pieza del futuro casco que replica perfectamente su forma. Estoy cerca y escucho cómo el metal literalmente gime bajo la carga. Un sonido como si estuvieras presionando algo muy terco que cede de mala gana. Luego empieza el ensamblaje de las secciones. Y aquí todo parece un enorme juego de construcción, solo que cada pieza pesa como una pequeña locomotora. Los bloques individuales del casco se arman en el taller. Pueden ser secciones de 20 o hasta 30 metros de largo. Cada una ya tiene parte de los tabiques internos, canalizaciones de cables e incluso las bases para las futuras cubiertas. Después, estos bloques se trasladan a la grada y se ensamblan juntos. Entro al taller y ahí ya están las secciones del casco listas. No son solo láminas de metal, son pedazos completos del futuro barco de 20, a veces hasta 30 metros de largo. Dentro de cada uno de estos bloques ya se ve vida. Tabiques, pasillos, agujeros para cables, lugares por donde después irán tuberías y sistemas. Es decir, el casco no se construye desde cero en un solo lugar. Se arma por partes, como un rompecabezas, solo que muy pesado y muy caliente en su producción. Luego entran en acción las grúas. La sección se eleva lentamente, sin movimientos bruscos, y se transporta al dique. Ahí la bajan con cuidado y la ajustan a las partes ya instaladas. Y en ese momento, literalmente ves cómo las piezas sueltas empiezan a formar un solo cuerpo, el futuro rompehielos. La soldadura es todo un tema aparte. Aquí no puedes simplemente hacer la costura e irte a tomar café. Cada unión pasa por múltiples niveles de control. Primero, el soldador hace la costura principal. Después la revisan con ultrasonido para asegurarse de que no haya vacíos ni grietas por dentro. Si algo está mal, lo cortan y lo rehacen. Vi cómo rehacían una costura 3 veces y nadie se alteraba, porque aquí es práctica normal. El precio de un error es demasiado alto. Aparte, hay que hablar de la forma del casco. El rompehielos no solo tiene una proa resistente, está diseñado específicamente para treparse sobre el hielo y romperlo con su propio peso. Para eso, la parte delantera tiene una inclinación característica y se refuerza con capas extra de acero. En algunos lugares, el grosor de la estructura se multiplica varias veces y por dentro se agregan refuerzos que distribuyen la carga a lo largo de toda la embarcación. Mientras camino por aquí, a mi alrededor todo está en constante movimiento. Grúas, plataformas, gente con cascos que actúa como si fuera un día más de trabajo. Aunque, siendo honesto, cuando una sección del casco de varias decenas de toneladas pasa volando sobre tu cabeza, empiezas a replantear tu concepto de un día más. Uno de los ingenieros bromea diciendo que lo más peligroso aquí no es el frío ni el metal, sino que alguien olvide su almuerzo en el taller, porque encontrarlo en medio de esta magnitud es prácticamente imposible. Cuando todas las secciones están unidas, el casco empieza a tomar su forma definitiva.
Su longitud ya se siente de manera física. Caminas junto al costado y te das cuenta de que es como pasear al lado de un edificio de varios pisos, solo que en horizontal. La altura del casco también impresiona. Varios niveles que pronto se convertirán en cubiertas, salas de máquinas y espacios habitables para la tripulación. Después de eso, comienza el tratamiento de la superficie. Se limpia el metal, se aplican revestimientos anticorrosivos, se pinta con compuestos especiales que reducen la fricción con el agua y protegen el casco de la sal y el hielo. Parece cosmética para un gigante, pero en realidad de esto depende cuántos años podrá operar el barco sin una reparación seria. Y aquí estoy, al final de este recorrido, mirando este casco y pensando, todavía no es un barco completo. No tiene reactor, no tiene hélices, no tiene sistemas de control. Pero ya desde ahora se ve lo principal. Es una estructura creada para luchar contra los elementos, donde cada milímetro de metal tiene su propósito. Y cuando salga al mar, no solo navegará, abrirá camino donde otros ni siquiera se atreverán a aparecer. Los rompehielos nucleares modernos son capaces de romper hielo de hasta 2 metros con 8 centímetros de espesor en movimiento. Y los nuevos proyectos, hasta 4,5 metros. La potencia es un tema aparte. Estos barcos tienen motores de decenas de miles de caballos de fuerza. Por ejemplo, los rompehielos pesados pueden superar los 75.000 caballos de fuerza, y sin eso, simplemente no podrían mover el hielo. Voy a quedarme un rato más aquí, escuchando este rechinar del metal, viendo cómo nacen estas máquinas, y luego me voy a preparar el próximo viaje para ustedes. Porque después de algo así, dan muchas ganas de encontrar algo igual de grande, complicado y un poco loco. Y creo que ya tengo algunas ideas. Hoy visitamos una planta donde se fabrican las verdaderas columnas vertebrales de acero para gigantes marinos. Detrás de mí yace una pieza colosal que pronto se convertirá en un eje de propulsión para un rompehielos de última generación. Escuchen bien esta cifra: 300 toneladas. Es el peso de 75 elefantes adultos, si de repente decidieran pesarlos juntos. Y no es solo un pedazo de roca, sino una pieza que debe girar en el océano con precisión de farmacia. Cada centímetro de este gigante es el resultado de un trabajo titánico, donde el metal se doblega a la voluntad humana. Todo comienza con un lingote de acero enorme. Para que tengan una idea de la escala, este lingote pesa aproximadamente 450 toneladas. ¿Por qué tanto, si al final necesitamos 300? Porque en el proceso vamos a cortar todo lo que sobra, como escultores. Primero hay que calentar este bloque de acero. La cámara, del tamaño de un garaje para 2 autos, está recubierta por dentro con ladrillos refractarios especiales. Los enormes quemadores de gas rugen tan fuerte que el piso vibra bajo tus pies. El lingote entra ahí sobre una plataforma especial, empujada por potentes pistones. Ahí dentro, la temperatura sube lentamente, hasta los 1200 grados. No es simplemente calor, es ese estado donde el aire alrededor del horno empieza a temblar y distorsionarse. El acero pasa decenas de horas en ese fuego, hasta que el calor lo penetra completamente, hasta el núcleo. Cuando finalmente se abren las puertas del horno, sale una ola de luz que te hace cerrar los ojos. El acero se vuelve de un naranja brillante, literalmente brilla desde adentro. Ahora se vuelve maleable, aunque la palabra maleable aquí suena rara, porque esta masa al rojo vivo todavía pesa como una casa pequeña de ladrillos. El metal ya no es tan duro como la piedra, se parece más a una plastilina muy densa e increíblemente pesada que solo espera el golpe de la prensa. Luego comienza el espectáculo principal, el forjado.
Olvídense del herrero con su martillito. Aquí trabaja una prensa hidráulica que aplasta el metal al rojo vivo con una fuerza de 16.000 toneladas. Es una presión que aplastaría cualquier cosa fácilmente, pero necesitamos estirar el lingote en una barra larga y delgada. Delgada, claro, es broma, porque el diámetro es de más de 1 metro. La prensa golpea el acero, transformando la pieza gruesa en un eje largo. Esto toma decenas de horas. El metal se recalienta constantemente para que no se vuelva quebradizo. En el taller hace tanto calor que parece que estás en la puerta del infierno, pero los trabajadores están tranquilos. Están acostumbrados a domar este metal todos los días. Cuando la forma está lista, llega el momento del tratamiento térmico. Este es un momento muy crítico. Si el acero se enfría demasiado rápido, simplemente se raja por la tensión interna. El eje se coloca en una cámara especial, donde se enfría lentamente durante varios días, y a veces semanas. Luego se vuelve a calentar a ciertas temperaturas y se enfría de nuevo. Esto se hace para que la estructura del metal se vuelva fina y muy resistente. Un rompehielos no es un barco de paseo. Tiene que romper hielo de 3 metros de espesor. Su eje recibe cargas brutales cuando la hélice choca contra los bloques de hielo. Si hay aunque sea una microfisura, estamos perdidos. Después de que el acero se calmó, comienza la etapa de mecanizado. Esta es mi etapa favorita. El eje se coloca en un torno. Este torno mide 40 metros de largo. Hace girar esta cosa de 300 toneladas y un enorme buril va quitando viruta. Esta viruta tiene el grosor de tu dedo y está caliente como el fuego. Aquí llegamos a las dimensiones finales. Un error de 1 milímetro significa que el eje va directo a refundición. Y esos son millones de euros y meses de trabajo. Un tema aparte es el agujero dentro del eje. Sí, no es macizo. Por dentro se perfora un agujero a lo largo de toda su extensión, que puede llegar hasta 25 metros. Esto se hace para reducir el peso y permitir instalar el sistema de control de las palas de la hélice. Perforar ese agujero es una verdadera tortura para los ingenieros. Se necesitan brocas especiales larguísimas y un suministro constante de aceite a presión para lavar las virutas y enfriar la herramienta. Cualquier desviación de la broca hacia un lado y la pieza queda arruinada. Pero nuestros muchachos lo hacen con tanta confianza que parece que estuvieran perforando un agujero en una cerca. Cuando el eje está torneado y brilla como un espejo, lo llevan a rectificar y pulir. La superficie debe quedar perfectamente lisa, especialmente en los puntos donde los rodamientos sostienen el eje. Cualquier aspereza provocará sobrecalentamiento durante la navegación, y ya saben que en medio del Ártico no se puede pasar por el taller. Por eso aquí la inspección de calidad es todo un ritual. Usan ultrasonido para revisar el metal de lado a lado, como si fuera una radiografía. Buscan cualquier cavidad o inclusión extraña. Si todo está limpio, el eje recibe su pasaporte y se prepara para el viaje al puerto. También es interesante cuánto tiempo lleva fabricar uno de estos corazones para un barco. Desde la primera chispa en el horno hasta el momento en que el eje se carga en la plataforma, pasan de 4 a 6 meses de trabajo continuo en 3 turnos. Y durante todo el mecanizado, las máquinas retiran cerca de 150 toneladas de virutas. O sea, 1/3 de la masa inicial del lingote simplemente se convierte en polvo metálico y rizos que luego vuelven a fundirse. Transportar algo así es toda una aventura. No cabe en un camión común. Se usan plataformas especiales de múltiples ejes que avanzan a velocidad de peatón. Cada rueda en esa plataforma puede girar por separado para tomar las curvas. A menudo hay que quitar señales de tráfico o incluso levantar cables eléctricos. Pero cuando esa columna vertebral de acero finalmente llega al casco del buque, entiendes por qué valió la pena tanto esfuerzo.
¿Y cuántos de estos existen realmente en el mundo? La verdad es que son un producto casi artesanal, de precisión de joyería, a pesar de pesar cientos de toneladas. Cada año se fabrican solo unas pocas decenas de estos ejes gigantes en todo el mundo. Y es que solo se necesitan para auténticos titanes: los modernos rompehielos nucleares, enormes petroleros o portacontenedores que transportan miles de cajas de mercancías de una sola vez. Cada pedido de estos es todo un acontecimiento para la industria. ¿Quién se atreve a realizar este tipo de trabajo? Los lugares en el planeta se cuentan con los dedos de una mano. Son plantas gigantescas en Corea del Sur, Japón y Alemania. Allí se encuentran complejos industriales completos, donde un taller funde el acero, otro lo forja y un tercero se encarga de ese mismo procesamiento de precisión quirúrgica. Por ejemplo, compañías como Mitsubishi o Hyundai tienen máquinas capaces de tornear piezas del largo de una cancha de fútbol pequeña. Esta es la liga élite de la ingeniería mecánica, donde la entrada está cerrada para quien no tenga 100 años de experiencia. ¿Y a dónde van? Los principales compradores hoy son los astilleros que construyen barcos para el Ártico y la Antártida. A medida que el hielo se vuelve cada vez más accesible para el comercio, la demanda de rompehielos potentes va en aumento. Cada nuevo barco necesita como mínimo uno, pero más frecuentemente 2 o 3 de estos ejes. Se convierten en parte de un sistema complejo que transmite la energía del motor a la hélice, permitiendo que el barco literalmente empuje los campos de hielo. Sin este soporte de acero, incluso el reactor nuclear más potente sería simplemente un calentador gigante dentro de una caja de hierro. Espero que hayan disfrutado este recorrido por la planta tanto como yo. Fue ruidoso, caluroso, pero increíblemente genial, ¿no creen? Imagina que un simple pedazo de metal oxidado puede guardar un secreto capaz de romper todas las reglas de la fabricación del acero. ¿Por qué algunos lotes de chatarra se comportan en el horno como si escondieran algo prohibido? Y lo más importante, ¿cómo es que del caos de autos viejos, rieles y maquinaria nace un acero más puro que el mineral de las minas? Hoy vas a ver un proceso que convierte los depósitos de chatarra urbanos en nuevas minas. Y al final, descubrirás un secreto que ni siquiera la mayoría de los trabajadores metalúrgicos conocen. Ese que decide el destino de cada fundición. Presta mucha atención, porque la respuesta está escondida exactamente donde menos te lo esperas. La recolección de chatarra es la parte invisible de la industria del acero, sin la cual los hornos de arco eléctrico no podrían funcionar. Para que llegue a los hornos una carga más o menos homogénea, alguien tiene que clasificar previamente miles de toneladas de autos viejos, maquinaria y metal de construcción. La cadena comienza en los centros de acopio. Allí llega chatarra doméstica, recortes de almacenes de metal y estructuras desmontadas. A la entrada se pesa, se verifica con documentos y comienza la clasificación por tipos: acero aparte, hierro fundido, metales no ferrosos, acero inoxidable, aleaciones especiales. Un centro moderno de recolección de chatarra es casi una mini planta. Los elementos grandes, vigas, bastidores, carrocerías, se cortan con sopletes de gas o plasma para reducirlos a tamaños que quepan en la cesta del horno de arco eléctrico. Los autos primero se desarman, se quitan las ruedas, baterías, electrónica, se extraen los fluidos, se separan los metales no ferrosos y los catalizadores.
Solo después se prensa la carrocería en bloques compactos empacados. Para chatarra de lámina y piezas pequeñas se usan potentes cizallas que con un solo corte atraviesan vigas y perfiles de varios centímetros de espesor. El momento clave: eliminar todo lo que dañará la fundición. Pinturas con alto contenido de aditivos tóxicos, grandes trozos de concreto, madera, plástico, caucho. Limpiar la chatarra por completo es imposible, pero mientras mejor sea la preparación, menos problemas habrá en el horno. Menos escoria, menos explosiones por humedad, menos humo y gases nocivos. Por eso, los flujos de mejor calidad son los recortes industriales de laminadoras o de la industria metalmecánica. Ahí hay pocas impurezas, los tamaños son predecibles y se conoce la composición química del acero. La chatarra doméstica, de la calle, requiere mucho más procesamiento manual y mecanizado. Después del corte y limpieza inicial, entran en acción los imanes y separadores. Enormes electroimanes, montados en brazos de grúa, recolectan el metal ferroso de la masa general de residuos, mientras que los separadores de tambor filtran la viruta de acero fina. Los metales no ferrosos se separan aparte. Eso es otra cadena de negocio. La chatarra de acero se agrupa en categorías: bajo carbono, alto carbono, aleado, inoxidable, etc. Para las acerías eléctricas es crucial que en el lote no aparezcan piezas equivocadas. Por ejemplo, acero altamente aleado, donde planean fundir simple varilla corrugada. Por eso, los grandes productores suelen trabajar con proveedores fijos y exigen estrictos requisitos de etiquetado y análisis. La chatarra preparada se comprime en paquetes densos o se carga en grandes contenedores tipo canastas, que luego la grúa alimenta directamente al horno. El prensado no solo sirve para ahorrar espacio en el transporte. El metal compacto se calienta mejor y se asienta de manera más predecible durante la fundición. Las piezas pequeñas como virutas o láminas delgadas pueden compactarse en briquetas o añadirse en porciones al baño ya fundido, para evitar oxidación excesiva y salpicaduras. Al final de la cadena de recolección de chatarra metálica, obtenemos un producto claramente clasificado. Cada lote tiene un peso, una composición química aproximada, un tamaño de fracción y un nivel de contaminación. Estos lotes se distribuyen entre las plantas de acería eléctrica, dependiendo del tipo de acero que se planea producir. Para varillas de construcción y perfiles simples sirve la chatarra mixta de construcción y maquinaria, mientras que para acero de rodamientos o inoxidable se necesitan flujos especializados con una composición estrictamente controlada. Al final, la recolección de chatarra se convierte en una verdadera industria minera urbana. En lugar de extraer mineral en una cantera, obtenemos hierro de objetos ya fabricados. ¿De qué tan bien funcione este nivel? Desde la clasificación en el patio hasta las prensas en el gran depósito. Depende la estabilidad de la fundición por arco eléctrico y la posibilidad de que la industria del acero avance hacia un ciclo más cerrado y eficiente en recursos. El corazón del proceso moderno de fabricación de acero es el horno de arco eléctrico. Dentro de una enorme tetera de acero recubierta con ladrillos refractarios, descienden desde arriba 3 electrodos de grafito tan gruesos como un árbol pequeño. Entre las puntas de los electrodos y la superficie de la chatarra metálica se encienden potentes arcos eléctricos.
La temperatura en la zona del arco puede superar los 3500 grados Celsius, por lo que la chatarra de acero se funde muy rápido. Los trozos macizos se convierten en metal hirviente y escoria, y el horno resiste este golpe térmico gracias al revestimiento refractario y al sistema de refrigeración. El ciclo comienza con la carga del horno. En una cesta o cuchara se recoge una mezcla de diferentes tipos de chatarra: carrocerías de autos desarmadas, recortes de laminación, rieles fuera de servicio, desechos metálicos industriales. En promedio, entre el 70 y el 80% de toda la carga en el horno de arco eléctrico es precisamente chatarra reciclada. El resto pueden ser adiciones de hierro puro, fundentes y elementos de aleación. Esta proporción hace que la ruta del horno de arco eléctrico sea mucho más ecológica que la del alto horno. Se necesita menos mineral de hierro y coque. Las emisiones totales de carbono por tonelada de acero son menores y una enorme cantidad de chatarra metálica vuelve a circular en lugar de oxidarse en los vertederos. Después de cargar, la tapa del horno desciende. Los electrodos pasan por las aberturas y se acercan a la parte superior de la carga. Cuando se activa la corriente, salta un arco entre las puntas de los electrodos y la chatarra, brillante como una soldadura, pero a escala gigantesca. Este arco funciona como una poderosa fuente de calor. La energía llega directamente al metal, no a través de la llama de un combustible. En cuestión de minutos, la chatarra de acero empieza a ablandarse. Luego se funde y se asienta. El operador regula la potencia, la longitud del arco y la posición de los electrodos para que la fusión sea uniforme y no cause demasiadas salpicaduras. Cuando la mayor parte de la carga se ha fundido, comienza el ajuste de la composición química. Se añade caliza y otros fundentes al horno. Forman una escoria que extrae el azufre y el fósforo del metal. Si es necesario, se inyecta oxígeno a través de lanzas especiales. Quema el carbono disuelto en el metal y los restos de impurezas no deseadas, calentando aún más el baño. Al mismo tiempo, se introducen aditivos de aleación por las ventanas superiores o laterales. Ferroaleaciones con manganeso, cromo, níquel, vanadio. Así, del chatarra heterogénea, se forma un acero de la clase deseada. Al final de la fundición, el metal se desoxida. Se añade aluminio, silicio u otros elementos que capturan el oxígeno y evitan la formación de burbujas de gas en la pieza final. Un horno eléctrico de arco moderno, con capacidad de unas 100 toneladas, puede transformar en pocas horas una montaña de carrocerías viejas en un cucharón nivelado de acero líquido. Un ciclo de fundición suele durar entre 40 y 60 minutos para un horno precalentado. Carga, fusión, ajuste de composición, colada. La productividad de estos equipos es impresionante. En un día, una planta con varios hornos puede producir miles de toneladas de metal. Además, la energía del proceso se vuelve cada vez más limpia. La proporción de electricidad de fuentes renovables aumenta, por lo que la huella de carbono por tonelada de acero se reduce aún más en comparación con el esquema tradicional de alto horno. Cuando el análisis de las muestras del fundido confirma la composición y temperaturas requeridas, llega el momento de la colada. El horno se inclina mediante un sistema hidráulico y el acero líquido, a una temperatura de unos 1600 grados, se vierte en la cuchara de colada. La escoria que flota en la superficie se intenta no arrastrar o se retira por separado. Luego, el metal va hacia la cuchara intermedia de la máquina de colada continua o a las lingoteras.
El fundido se transforma en un flujo continuo, que se solidifica en forma de planchones, palanquillas o tochos cuadrados. Estos semielaborados luego se laminan en vigas, tubos, rieles, varillas, láminas. Todo lo que volverá a formar parte de edificios, puentes, maquinaria, para en unas décadas regresar al horno convertido en chatarra. La calidad del acero obtenido a partir de chatarra metálica es comparable con la producción de los altos hornos y convertidores. Con una carga bien seleccionada y regímenes de refinado adecuados, el contenido de impurezas nocivas es mínimo y la proporción de hierro y elementos de aleación alcanza el 99% o más de la composición requerida. Para estructuras de alta responsabilidad, como refuerzos para rascacielos o piezas de maquinaria, se aplican además tratamientos al vacío y metalurgia secundaria, reduciendo aún más el nivel de gases e inclusiones no metálicas. La metalurgia de arco eléctrico hoy asegura más de una cuarta parte de la producción mundial de acero y permite casi cerrar el ciclo. El metal viejo vuelve a circular en forma de nuevos productos, en lugar de terminar en un vertedero. Cuanto más la energía eléctrica que alimenta estos hornos pase a fuentes bajas en carbono, más cerca estará la industria del acero de un escenario donde grandes volúmenes de material estructural circulen en el sistema con pérdidas mínimas para el medio ambiente.